Claro, seguimos haciendo el análisis de lo que ha ocurrido durante estos primeros 3 meses de gobierno, 3 meses y un poco más. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo va el emprendimiento, cómo va la relación con el sector privado, cómo va el tema de las inversiones, el tema de la competitividad. Y claro, muchas cosas que están vinculadas con algo que le importa mucho al guatemalteco como tal. Y es, bueno, cómo va su bolsillo, qué oportunidades tiene. Y esto va, cuando se va abriendo, va a llegar a otros temas, como por ejemplo el de la migración. Que ayer conversando con dos gerentes de mancomunidades de municipios de Huehuetenango, decían, bueno, sí, muchísima migración. Bueno, aquí con nosotros se encuentra el presidente de Fundesa, Juan Carlos País, que ha sido también empresario durante mucho tiempo, vinculado al tema de la competitividad y la inversión. Así que, ingeniero País, gracias por estar con nosotros. Antes de que se tome el café, buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Muy bueno, ¿qué tal? Quienes nos están viendo saben que lo sorprendí en el momento que ya iba a ir a hacer. Cabal, cuando iba a tomarme el cafecito. Bueno, pero después de, creo que en la pausa va a haber oportunidad del café, o incluso antes. Ingeniero, creo que vale la pena que usted nos cuente desde la perspectiva del empresario como tal, cómo han visto estos primeros 100 días. Bueno, tal vez las prioridades del empresario en los últimos 5 años han sido que se invierta en capital humano, que haya certeza jurídica y que se construya infraestructura. Y cada una de esas 3 áreas tiene diferentes mejoras. La certeza jurídica, creo que ha habido un proceso de transparencia con este gobierno que refresca un poco la forma como se tomaban decisiones antes, y pareciera que sí se están dando pasos para que podamos todos tener más acceso a la información y que sea más fácil hacer los trámites y depender menos de la delincuencia burocrática que hay. ¿De eso que llaman discrecionalidad? Sí. ¿Es eso? Así es. Uh-huh. Bueno, pero usted habló de certeza jurídica, creo que todavía tenía algo más que decir, pero la certeza jurídica no solo depende del Ejecutivo. No, así es todo el Estado. O sea, el primer pilar de la competitividad es que los ciudadanos crean en la institución. Y la institución es el médico, es el maestro, es el diputado, es el presidente, es el juez. Y ganarse esa credibilidad no es fácil. Pues cada uno tiene que trabajar en ella, y no solo es hacer las cosas bien, sino que se vea que son bien para que generen la confianza y que esté más cerca el ciudadano de hacer otras cosas porque confía que la institucionalidad de su Estado es transparente y que puede hacer las cosas sin que se esté preocupando el ciudadano de que le roben el dinero. Bueno, yo le dije no es fácil porque estaba recordando precisamente la entrevista previa a esta con la doctora Erika Pérez, que es la directora del Hospital General San Juan de Dios. Usted, si la escuchó, ingeniero, seguramente se dio cuenta de lo que está ocurriendo. Se están robando los medicamentos para los pacientes con cáncer y pareciera ser una banda muy bien estructurada. Entonces, bueno, la confianza en las instituciones en ese sentido creo que cuesta. Yo primero decir que esta doctora Pérez que escuché en su programa hace 20-25 minutos es una héroe de Guatemala, porque son los que dicen ya hasta aquí, ya no más, esto ya no es institucional, porque creo que el gobierno ya no es institucionalmente corrupto, voy a atacar a esto. Y lo que hacen los corruptos es bullear. ¿Y bullear para qué? Porque se hacen más grandes bulleando. Nosotros hemos recibido bullying de muchas formas. Hay empresarios que hacen bullying, hay diputados que hacen bullying, hay la corrupción hormiga generalmente está amenazando a todos los que no quieren hacer corrupción. Y este es el momento de decir, ya basta, ya no es tan grande la corrupción, no era tan grande la corrupción. El año pasado nos demostró el proceso democrático, el proceso eleccionario, que los que hacían bullying no eran tan fuertes, no eran tan grandes y no lograron lo que querían el 14 de enero. Pero lo intentaron. Y lo intentaron. Eso fue bien claro. Ahora, ingeniero, ¿ya qué dice eso? Eso da para mucho. Ese acoso. La doctora, si me permite regresar a esa entrevista un momento, la doctora dijo, cuando se le pregunta, bueno, ¿usted qué siente cuando le dicen cuídese, mire que son bandas? Y ella dijo, yo creo en Dios. Esa fue su respuesta. ¿Qué sintió usted cuando escuchó eso? Miren, por eso le digo que a mí me tocó el corazón ella, porque ella, con su fe, está diciendo la verdad es más importante que el seguir haciendo las cosas mal y que se esté perdiendo la vida de otras personas. O sea, su labor humana es más importante que el dinero que pueda recibir de la corrupción cualquiera, y es menos importante que la fe que tiene en Dios. Entonces creo que ese guatemalteco es el que tiene que surgir en estos meses,
el que tiene que decir denuncio, el que tiene que decir no más corrupción, el que tiene que decir no más carreteras con comisiones, el que quiere decir no más medicinas a sobreprecio o por contactos vendidas, el que apoye los procesos de gobierno de transparencia, el que sea transparente con la inversión también, que los inversionistas para poder invertir en un país lo que necesitan es que sean transparentes y confiables las personas con las que uno va a invertir. Y de alguna manera, cuando uno ve la economía cómo crece, el 15%, digamos, en el país se invierte el 18-19% sobre el PIB. Y si invirtiéramos el 25%, el país crecería al 6 o 7%. Habría mucho más oportunidades para todos. ¿Y qué hace falta para eso? Pues son tres partes las partes de la inversión privada local, la inversión privada extranjera y la inversión pública. Y la inversión privada local es altísima, es casi el 15%. Pero la inversión extranjera no, o sea, damos confianza al inversionista local, pero no le damos confianza al inversionista extranjero. El inversionista extranjero es 1,5% del PIB. Y el del gobierno es menos del 1%. Bueno, también se necesitaría más inversión pública. Se necesita llevarla al 4 o 5%, porque la infraestructura se va colapsando, los puertos se van colapsando, el aeropuerto se va colapsando si no se invierte en estos bienes. Las escuelas hay que construirlas, la cobertura de secundaria requiere muchas más instituciones, la cobertura de la salud primaria también requiere que seamos más atentos al tema de nutrición con instituciones, con infraestructura que pueda atender con clínicas a toda la población. Entonces, toda esa inversión hay que ponerla en velocidad máxima, digámoslo así, para que podamos llevarle del menos del 1% de inversión del Estado, del gobierno, al 5%. Entonces ya tendríamos el 25%, digamos, si logramos generar confianza al inversionista extranjero y generamos que haya inversión del Estado, del gobierno, de su presupuesto en hacer esos proyectos de infraestructura. Entonces ya tendríamos un 23-25% de inversión y eso llevaría el crecimiento económico al 6 o 7%. Pero usted habló ahora de un tema que, digamos, no es un tema del diario acontecer noticioso, pero que sí, cuando uno se pone a revisar, es tal vez una de las máximas vergüenzas del país, la desnutrición crónica e infantil. Estamos hablando de 1 de cada 2 niños. ¿Esto cómo incide en temas como la competitividad, más allá del tema dramático que es humano? Pues la desnutrición es el principal problema de competitividad que tiene Guatemala. Es dramático, es un problema durísimo sobre la competitividad del país, porque 1 de cada 2 niños pierde su capacidad máxima cerebral por pasar por un proceso de desnutrición. Y eso para siempre. Entonces, eso no solo tiene impactos en lo que cuesta para todos, una persona que requiere más atención y que requiere más educación y que requiere más seguridad y más salud, sino que estamos perdiendo la esencia de nuestro futuro en 20 años cuando tengamos una generación que tiene la mitad de las personas con menos capacidades que la mitad. La gestión municipal del país, de por sí las ideas, la innovación, lo que podría tener ese máximo potencial de cada uno de nosotros se ve disminuido por un flagelo que, si todos nos ponemos de acuerdo, podemos solucionar o debimos haber solucionado hace muchos años. Claro, pero cuando uno se pone a pensar y habla con los expertos, es un problema que no se soluciona en un periodo de gobierno, porque son 10, 20, a veces 30 años para que eso... Precisamente es por haciendo todo bien. O sea, un excelente año sería bajar 2% la desnutrición. Eso sería un excelente año. O sea que si estamos en 48, 47%, nos tomaría 20 años terminarlo, como dice usted. Pero para tener un 2% debajo de la desnutrición hay que hacer intervenciones integrales. Y hemos visto que hay intervenciones económicas, hay intervenciones de salud, hay intervenciones de educación, hay intervenciones generales en las comunidades, pero nunca es integral. Entonces no hemos entendido la fórmula o la receta para multiplicarla en todo el país, porque las intervenciones no las hemos evaluado de forma integral. Y eso está pasando. Bueno, recuerdo que años atrás, quien en ese momento estaba al frente de la representación del Banco Mundial en Guatemala, Homa Fotufi, usted lo recuerda seguramente, que estuvo promoviendo mucho un préstamo y un modelo que había sido exitoso en Perú. Años después, el modelo, por lo menos hasta donde sé, no se ha podido aplicar. Ni el préstamo se pudo ejecutar.
O sea, el préstamo tenía dos instituciones públicas, nunca hubo un acuerdo claro de cómo la burocracia no entiende qué hay que hacer por la integralidad del problema. La burocracia es muy limitada en el país, en sus ministerios, cuando los problemas son interministeriales. Y de alguna manera no había un líder en el gobierno anterior que llevara ese préstamo a poderlo llevar. Eran 7 departamentos y se podían hacer intervenciones bastante claras. Y el concepto del préstamo estaba muy bien, pero no lo entendió el sector público y no lo ejecutó, no le interesaba. Y era en condiciones de gran ventaja para el país. Pero hablemos un poco de todo lo que conlleva el tema de competitividad, digamos, emprendimiento y empresarios que están tratando de hacer diferentes cosas. Y usted siempre menciona, cuando conversamos al aire, el tema de la infraestructura. Y bueno, vamos por lo básico, el tema de las carreteras. ¿Eso cómo ha repercutido en que no haya más inversión? Primero, el entender que digamos que la infraestructura se hace para disminuir los costos de logística de los ciudadanos. ¿Y por qué la infraestructura disminuye los costos de logística? Porque al aumentar la velocidad a la que yo voy a algún lugar, soy más productivo. Y si aumento la velocidad a la que descargo un contenedor, a la que manejo un contenedor, a la que traigo, baja el costo de transporte. O sea, por decirles, hay un ejemplo de que de Guatemala lo usamos hace 15 años, o sea que los números no están tan actualizados, pero de Guatemala a San José de Costa Rica había 1,200 kilómetros, lo transportábamos en 3 días, 72 horas, y nos costaba más o menos $1,300 el contenedor seco. Y si uno ve la distancia entre Miami y Nueva York de esa época, era 2,300 kilómetros, exactamente el doble. Los americanos transcurrían ese tiempo en 26 horas, que era casi un día, o un día un poquito, perdón, y el costo era de $700. ¿Por qué? Porque el camión en Estados Unidos podía cobrar 25 veces al mes el transporte, y el camión en Centroamérica podía cobrarlo, si tardaba 3 días en llegar y regresar, y no se podía traer carga de regreso mucho, 4 veces al mes. Entonces, esa facilidad que da que uno respete lo que son los activos de logística, que los activos de logística son el tren, el avión, el camión, el contenedor, el barco. Esos activos de logística, si rotan, si cobran rápido su siguiente flete, bajan los costos de logística, que es lo que han hecho los chinos. Entonces, tener carreteras que íbamos a 70 kilómetros por hora hace 15 años y que hoy podemos ir a 20 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora aquí en la ciudad, hace que nosotros podamos hacer esa cantidad de vueltas menos en todos los activos de logística. Y eso sube los costos de manera que, por decirle, antes los costos de logística estaban entre un 10 y un 15, 18% en el país. Hoy están entre un 20 y un 30%. ¿Por qué? Porque hay colas en los puertos, porque los aviones no descargan rápido. Bueno, los aviones sí están descargando pero en los puertos sí es dramático el asunto. Los puertos son 2 semanas esperando un barco que vale $80,000 diarios. No hay un respeto por parte de las autoridades de logística para que rápido roten las cargas, que es lo único que baja los costos de logística, que es como se hace en el mundo. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de una carretera que está llegando a su 100%, en un 100% uno va a 0. O sea, uno no se mueve. Y en un 99 tal vez uno va a 5 kilómetros por hora. En un 98 tal vez uno va a 10 kilómetros por hora. Pero lo que va pasando es que conforme se acercas a 0, los costos de logística se vuelven altísimos. Y antes de la pausa, ingeniero, es otro ejemplo que también está vinculado con la economía. Uno se la piensa 2, 3, 4 veces a ir a la antigua Guatemala, porque antes eran, 45 minutos, 1 hora, ahora pueden ser 3 horas. Eso también de alguna manera detiene la economía. Así es, hay una carretera que se está haciendo privada en el occidente del país, que va a reducir de 3 horas a 30 minutos un segmento para ir a la frontera con México. Eso mejora los costos de logística muchísimo, y uno puede pagar por esa carretera muchísimo más de lo que pagaría normalmente si la infraestructura pública se hubiera hecho en el país. Bueno, de eso tenemos que platicar siempre en el marco del análisis de los 100 días. Desde la perspectiva empresarial, hoy platicamos con el presidente de Fundesa, Juan Carlos Páez. Vamos a la pausa, volvemos.
Conversamos con el empresario Juan Carlos Páez, es actual presidente de Fundesa. También fue comisionado presidencial para la competitividad de la inversión y ha formado parte de varios grupos que tratan el tema del desarrollo en Guatemala. Ingeniero Páez, nos quedamos hablando del tema de la infraestructura. Usted contaba con números, en algunos casos datos de 15 años atrás, según lo que usted nos decía, de cómo afecta no tener una infraestructura mínimamente, digamos, aceptable para un país como el nuestro. Sigamos con ese tema por un momento más. La obra pública en estos momentos, si de algún lugar han salido denuncias, ha sido de la cartera de comunicaciones. La actual ministra incluso ha acuñado una frase que la usa ahora todo el mundo en el gobierno, que es: cada gaveta que abro encuentro una rata muerta. La dijo aquí, por cierto. En el tema de las carreteras, según lo que usted sabe, ¿qué cree usted que puede lograr este gobierno en este año? Y bueno, ¿cómo ve estos primeros 100 días en ese sentido? Pues es muy difícil porque el tema de carreteras fue la forma como se gobernó, como hubo gobernabilidad los últimos 15 años a través del Congreso. Y el del Congreso hay muchos diputados que todavía tienen conexión con empresas que hacen construcción a nivel municipal, a nivel departamental en todo el país, y había comisiones que se pagaban, que la ministra ha sido clara en decir a qué tan alto llegaban esas comisiones, y me parece que parar eso no va a ser infraestructura, ¿verdad? O sea, desgraciadamente parar eso es el comienzo de descooptar la corrupción de parte dentro del ministerio, y eso va a tomar tiempo porque estas personas empiezan a demandar y empiezan a manejar la opinión pública de alguna manera desleal. Pero, ¿a qué se refiere con eso? O sea, como por ejemplo con los net centers que empiezan a sacar problemas, lugares donde hemos visto buenos resultados. Viene la parte, el grupo el pacto de corruptos, no sé cómo decirle, y empieza a desmeritar las acciones que van en contra de la corrupción, sacando problemas. Entonces yo creo que la ministra está haciendo un buen papel en parando la corrupción, está haciendo una investigación de cada uno de los casos, está viendo cómo se pueden renegociar las carreteras que si entran en un problema de juicio van a tener un problema más largo en resolverse. Y por otro lado, si están de alguna manera intervenidas judicialmente, no las van a poder tocar. Ajá. Que ya hay varios casos así. Sí, hay bastante infraestructura que uno ha visto que pasan porque sí firman contratos, pues el gobierno es el corrupto, entonces firma los contratos y después el gobierno tiene que pagar por no cumplirlos. Entonces, de alguna manera, hay bastante corrupción que se ve que se está deteniendo a nivel carreteras, a nivel medicinas, a nivel nacional, por decirles algo. Se ve la buena voluntad. La plática que estaban teniendo antes con el robo hormiga o robo gigante. Ya no tan hormiga, según la doctora Pérez. Sí. Uh-huh. Porque se van institucionalizando estos robos si no hay una persona que los detenga y si no hay ciudadanos que empiecen a denunciar. Entonces sí veo muy importante que haya una lucha contra la corrupción más seria por parte de todos los ciudadanos y por parte del gobierno, y una expectativa un poco menor sobre qué resultados podíamos haber tenido en los primeros 100 días de trabajo, cuando no se pudo conformar la democracia hasta el mero 15 de enero. Es muy rápido. No creo que se puedan lograr muchas cosas dentro del gobierno si uno no tiene el control de que la burocracia está actuando de forma no corrupta. Y creo que eso todavía falta limpiar, y todavía hay que darle un poco más de tiempo al presidente para que estas cosas empiecen a ver dónde hay personas que están entregando resultados y dónde hay personas que no están entregando resultados. Porque hay personas que no están entregando resultados precisamente por estar peleando para poder tener las bases, para poder establecer cómo se pueden lograr resultados en el gobierno. Y eso, después de tanto tiempo y de tanto lo que vivimos el año pasado, tanta corrupción que salió, que la justicia también estaba involucrada en ese tema, se ve la dificultad que puede tener un ministro para poder poner en orden una casa. Ya que lo menciona, el tema de una justicia que, según lo que se pudo ver entre la primera y la segunda vuelta y más adelante, pareció como que el Ministerio Público, fue bastante evidente, como que quería intervenir en el tema electoral. ¿Esto cómo afecta la imagen de Guatemala, contrastándola con la que
se tiene ahora con un gobierno que sí logró tomar posesión. ¿Cómo analiza usted eso? Pues lo que creo que el resultado obvio de lo que pasó en el año 2023 en Guatemala nos lleva a decir que se judicializó la justicia, la política, y que todo se resolvía de una manera con el aparato de justicia, donde si yo tengo control del aparato de justicia, yo controlo cómo van las elecciones o cómo van los partidos políticos. Es algo que hay que remendar en el proceso electoral, pero hay que reflexionar como ciudadanos sobre la justicia, qué papel está jugando y cómo debe de ser más transparente y debe de ser menos, o sea, más luchar contra la corrupción y menos luchar contra el partido político que no me gusta, que creo que todavía es el caso del Ministerio Público. Con mucha pena ver que no hemos resuelto, pero que se puede encauzar un Ministerio Público que pelee contra porque hay casos de corrupción ahorita que están todos por todos los ministerios. Uno encuentra que hubo casos de corrupción y no veo yo ese Ministerio Público actuando para decir yo estoy en contra de la corrupción, yo soy la justicia. Todo lo contrario, parece que siguiera peleando esa parte electoral. Bueno, y esto va a dar al tema que hablábamos antes de la certeza jurídica, que usted dice que es fundamental sobre todo para el inversionista que viene de afuera. Pues tenemos esa justicia lenta, digámoslo así, que la justicia lenta a veces es peor que la no justicia. Y tenemos que mejorar digitalizando los procesos que hay en el sistema de justicia para que haya menos las decisiones que se toman para atrasar o adelantar los juicios están siendo muy, muy vagas, muy, muy subjetivas por parte de las personas que toman estas decisiones y no tienen la transparencia y no generan la confianza en las personas que están peleando por su justicia. Entonces, de alguna manera tenemos que reformar ese sistema de justicia de manera que sea independiente del legislativo e independiente del ejecutivo, para que podamos todos, si tenemos un conflicto con otra persona, llevarlo al sistema de justicia y poderlo resolver de una manera donde confiamos en el sistema, en el modelo. Usted ha hecho una lectura, digamos, bastante optimista de lo que puede surgir de este gobierno y bastante paciente, lo que no está siendo digamos, la opinión de la generalidad. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no hay cambios en estos 100 días? ¿Cuál sería la mayor crítica que usted le haría al gobierno en ese sentido? Pues lo que pasa es que el status quo se rompió. Tenemos un gobierno que por años había manejado la infraestructura y las medicinas como la forma de gobernar el Congreso y de pasar de gobernar, de tener poder. Y de alguna manera las expectativas que tenía de que se parara eso se han cumplido. Pero no es que estoy negativo, soy realista en el tema de que no se va a poder invertir lo que uno quisiera que invirtiera un gobierno, digamos, como los anteriores, que era mucho más sencillo para ellos invertir, que lo que va a hacer uno cambiando el modelo básico que tiene la burocracia. Entonces, para mí hay que dar un compás de espera, pero sí hay que exigir resultados en términos de que siga subiendo la inversión extranjera, como ha venido subiendo, de que siga bajando la delincuencia, que las cárceles se arreglen, que la desnutrición tenga un impacto, se disminuya por lo menos un 5 o 6% en estos 4 años. Quisiera ver que la cobertura de secundaria pasa de un 57, 58% a un 80, 90%, creando las instituciones para que la gente vaya a secundaria más cerca de sus casas. Y en el tema del hostigamiento de la seguridad con todo lo que hemos visto, que se mejore la tranquilidad que tiene el ciudadano de caminar por la calle sin que le afecte. Esas cosas sumadas a que la economía camine bien con crecimiento económico, eso sería un buen gobierno. Creo que hay suficientes proyectos y suficientes formas de hacer las cosas para que la infraestructura, para que el gobierno invierta menos del 1% que está invirtiendo hoy, lo lleve al 2, al 3%, por lo menos en infraestructura, porque estamos asfixiándonos sin la infraestructura. Estamos perdiendo mucha competitividad. Y hay formas de hacer estos proyectos, y sí, pueden ser proyectos nuevos, pueden ser proyectos antiguos, pero tienen que hacerse con transparencia y combatiendo la corrupción. Pero de alguna manera, llevar la economía mal significa crecer al 3% todavía. Eso
no es tan preocupante, pero podríamos crecer al 6 y darle una mejoría a la economía afuera de la ciudad capital, que la ciudad capital es muy saludable en términos económicos, pero el resto del país es muy poco saludable en términos económicos, y territorializar este desarrollo, llevar inversiones allá, llevar la salud y la educación y la seguridad a todo el territorio, es un reto que sí esperaría yo ver mejores resultados para el final de año, por decirlo. Ya que menciona usted eso, recuerdo un ENADE, Encuentro Nacional de Empresarios, hace algunos años, que se centró en el tema de las ciudades intermedias. ¿Esto cómo va y cómo podría eventualmente ser como un factor clave para lo que estamos conversando? En ese ENADE lo que discutíamos era que si desarrollamos las 9 ciudades intermedias del país, que eran las que estaban recibiendo la primera migración de parte de las áreas rurales, las zonas rurales iban a ser más saludables porque estaban por estar más cerca de las ciudades intermedias. Y en ese momento teníamos 7 millones de personas urbanizadas, hoy tenemos 9, 10 tal vez. Y la migración tuvo la diferencia de ese momento, de que la migración dejó de ser a las ciudades intermedias y a la ciudad capital para ser para Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un sistema de costos que chupa migración y que necesita esa migración para sobrevivir. Eso cambiaron las condiciones de la demanda, digámoslo así, y ahora hay menos personas disponibles en las ciudades intermedias y menos personas disponibles en la capital, porque hay necesidad de más personas en Estados Unidos, y es una decisión económica bastante clara la que tienen que tomar las personas. Ayer un entrevistado, un gerente de una mancomunidad de municipios de Huehuetenango, decía: está complicado conseguir gente que corte café, todos se van a Estados Unidos. Usted, como empresario, ¿cómo analiza eso? Pues es una cosa que le está pasando a todo el mundo. Todo el mundo subdesarrollado está migrando al mundo desarrollado, y dentro del mundo desarrollado se está migrando de las ciudades de mejores climas, de las ciudades de peores climas a ciudades de mejores climas, como esto de los nómadas digitales. La migración está empezando a ser bastante global, y uno tiene que manejar su economía enfrentando esas realidades. O sea, si el salario del mercado negro en Estados Unidos valía $4 la hora hace 10 años, y el mercado oficial en Estados Unidos estaba en $8, $7, hoy el mercado negro está en $18, $17, y el mercado oficial está por arriba de los $22 en muchos de las ciudades importantes de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, esa asimetría en la economía de Estados Unidos y la forma como ha habido mucha inflación allá requiere que haya más personas que migren. Es una realidad. Le está pasando a México, le está pasando a Colombia. Los transportes están sufriendo mucho porque allá se requieren muchas personas que manejen camiones. Hay realidades del mundo que están pasando en la forma económica, que están impactando a Guatemala, y que poco a poco van mejorando las condiciones de vida de las personas rurales de todos los países subdesarrollados. Pero para que Guatemala esté mejor, tiene que competir con esas condiciones de Estados Unidos. Tiene que competir con el emprendimiento tan claro que hay en Estados Unidos, de lo fácil que es yo voy a tener una empresa formal y voy a generar empleo. Y se ven muchos casos de éxito en las migraciones de Guatemala a Estados Unidos, donde solo la capacidad de trabajar que tenemos los guatemaltecos es suficiente para tener éxito en Estados Unidos. Usted hace un minuto aproximadamente, ingeniero Pais, usó la palabra simetría. Y me recordó una charla de esta semana con el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, que decía que en esta lucha por hacer de la justicia algo digno, algo, digamos, algo confiable, había una asimetría, porque quienes estaban en pro de una justicia que mantuviera los privilegios y la impunidad contaban con el Ministerio Público. Y esto me lleva a lo siguiente: él utiliza, cada vez que se le entrevista, abiertamente el tema, el término pacto de corruptos. Usted también lo usó. Hay muchos que no se atreven a usarlo. ¿Para usted está claro que hay un pacto de corruptos? Pues yo no sé cómo pudimos haber pasado el proceso del año pasado sin darnos cuenta que había un pacto de corruptos que estaba en contra de las elecciones, que fueron bien hechas las elecciones. O sea, fue claro quién fue el ganador, y había una fuerza invisible que no quería que el presidente tomara posesión, que no quería que el presidente se pusiera un día a pensar en cómo iba a gobernar el año entrante. O sea, sí, el que no pueda ver eso tiene un problema serio
de visión. Pero yo sí veo, yo lo veo claro, y tiene un interés establecido el que esté diciendo que eso no pasó. Pero eso pasó. El día 14 de enero fue un día difícil para Guatemala, porque fue un día donde se estaban enfrentando fuerzas invisibles corruptas contra el que había ganado una elección. Y eso no lo habíamos visto en muchos años, lo que muestra cómo fueron las elecciones anteriores. Pero en lo particular a mí me dio mucha esperanza de que la democracia en Guatemala había triunfado, y la democracia es uno de los factores que más irradia a Guatemala hoy, que es digna de recibir admiración por parte del mundo. Creo que esa democracia que tenemos hoy costó el trabajo de muchas personas, el trabajo de mucho apoyo internacional, y creo que fue un gran paso para Guatemala lo que pasó, pero no podemos dejar de decir quiénes estaban en contra de que tomara el poder el presidente Arevalo. Yo ya estoy fuera de tiempo, déjeme ver. Tiene que ser en 30 segundos esta respuesta, porque tenemos que ir a la pausa, ingeniero. Entiendo que usted participó en las charlas entre el sector privado y los representantes indígenas. ¿Qué deja para Guatemala ese encuentro? Yo mantengo una comunicación con las comunidades indígenas a partir de esos diálogos, que ha sido muy rica para mi vida. 48 cantones, etcétera. Sí, yo aprendí mucho de su ciudadanía, de su amor por Guatemala. Sé que hay muchas personas que los han criticado por lo que hicieron, pero de alguna forma nos explicaron por qué hicieron los bloqueos. Nosotros necesitábamos que los bloqueos dejaran de estar, porque económicamente hacían un daño tremendo a la economía. Y ese diálogo de que la economía se estaba dañando para todos, no solo para las empresas grandes, para las empresas chiquitas, y la justicia estaba dañando a todo en el tema de las elecciones y el proceso electoral siendo dañado, nos dejó a todos bastante claros de que ambas cosas eran muy importantes. Y ellos cedieron en los bloqueos, y nosotros apoyamos el proceso electoral porque era muy importante para la otra parte. Eso creo que Guatemala otra vez no lo vivió en su detalle como lo vivimos los que estuvimos ahí, pero yo respeto muchísimo a Edgar Toj y a Luis Pacheco, que son autoridades indígenas que para mí se merecen el respeto de la población porque fueron héroes en su momento. Y en el marco del análisis de los primeros 100 días del gobierno de Bernardo Arévalo, está aquí en cabina el ingeniero Juan Carlos Páez, presidente de FUNDESA, y hemos hablado, prácticamente hemos centrado el tema en las posibilidades que hay para el empresariado con esta situación en que la democracia triunfó, pero nos hemos centrado únicamente, ingeniero, en el tema presidencial. ¿Cómo ve, por ejemplo, el tema del Congreso en estos primeros 100 días? Hemos estado hablando con varios actores que hay en el Congreso actualmente, y se ve también como que hay esperanza de que se ordene hacia lo correcto. Media vez no haya comisiones, ellos tienen que encontrar cuál es su verdadera labor y cómo poder seguir siendo diputados. Cuando habla comisiones, habla de comisiones en la obra pública. Sí, lo que hablábamos antes de construcción. Medicinas y digamos, infraestructura. Sí. Pero había empleos, digamos, había algo plazas, más. Está el tema de plazas que se maneja. O sea, había algo más, según lo que se maneja. Son muchos los testimonios de gente que habla de sobornos directamente. Pero los sobornos se pagaban a través de estas cosas, de obra pública o de... Entonces, de alguna manera, sí empiezan a haber luces, nuevos liderazgos. Se ve al presidente alejado de esos liderazgos también, no es como que están juntos. O sea, hay una distancia entre el presidente y el Congreso que creo que le está haciendo mal al presidente, que él debería tener operadores que estén buscando dónde está ese liderazgo correcto del Congreso. Y ese distanciamiento, no sé qué va a pasar con los presupuestos cuando tengan que aprobarse. O sea, el estado de calamidad fue un pésimo ejemplo de lo que pasó, un pésimo ejemplo de comunicación también. Creo que de comunicación ejecutivo-congreso, dice usted. ¿Cómo? Comunicación ejecutivo-congreso. Ajá. Y de comunicación, el presidente debería acercarse más a los diputados que tengan buenas intenciones
y de buscar que sus proyectos de ley cuenten con el número de votos que él necesita sin tener que pagar. Eso me parece que debería de ser una de las dinámicas que entren en el Congreso, pero sí hay liderazgos nuevos, importantes, que creo que el presidente podría acercarse con ellos. Hay gente decepcionada porque el presidente no ha sido más duro, digamos, con el tema del Ministerio Público. ¿Qué opina de eso? No entiendo por qué no lo ha hecho también. Me parece que hay un respeto a la Corte de Constitucionalidad y que tal vez no habría apoyo de la Corte, pero no le he dado seguimiento tampoco porque es que ha bajado él en su nivel de hablar sobre el tema en los medios de comunicación. Pero lo reafirmó el día de la evaluación de 100 días. Ahí sí habló directamente de tratar de sacarla por la vía legal del puesto. Habló a la fiscal general. Y él, por supuesto, el Ministerio Público contestó y dijo que eran declaraciones espurias, o sea, para el grandes rasgos de la nota. O sea, el pulso se mantiene. Sí, porque la población espera, aparte que los primeros 100 días era qué va a pasar con lo que ha pasado los últimos 200 días, antes del 14 de enero. Pero sí veo que no se va a poder perseguir la corrupción que se está encontrando si el Ministerio Público no se reencausa y empieza a perseguir, hacer el trabajo que le compete. Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a retomar algunas de sus palabras. Usted habló de que aquí se hacía bullying por todas partes. Acoso y acoso mientras se puede hacer, se hace. Se hace, digamos, usted como empresario sabrá que hay muchas personas de su gremio, digamos, que ven con total desconfianza al presidente Arévalo por razones ideológicas. Pero por otro lado también, en el otro lado del espectro político, hay gente que está viendo al presidente Arévalo demasiado moderado. Y todo eso se traduce en acoso, por ejemplo, en redes sociales. ¿Cómo puede incidir eso en el gobierno? Pues el presidente no sabría yo cómo juzgarlo en ese tema, porque el acoso es diferente. El acoso es como muy de Guatemala, digamos. Si yo tengo mi verdad y yo quiero expresar mi verdad y yo creo que está pasando esto, el que está en contra de mí no quiere discutir conmigo y ponernos de acuerdo para ver cuál es su verdad y podernos encontrar una juntos, sino que quiere acosarme y quiere decirme, mira, no estés pensando así o no estés diciendo estas cosas de una manera bastante más difícil. Creo que al presidente le pasa eso. Todos los grupos de poder quisieran tener el poder a través del presidente. Y ser presidente es balancear todos estos grupos de poder para que haya gobernabilidad a nivel nacional. Y esa gobernabilidad tiene que venir de la verdad. Entonces, yo le pediría al presidente que si sigue buscando la verdad y se sigue combatiendo la corrupción, van a ser los dos pilares que lo van a sacar adelante con cualquier grupo de poder, ya sea de izquierda o de derecha. Porque es difícil ubicar al presidente en la izquierda o es difícil ubicarlo en la derecha por sus acciones, porque realmente ha sido muy abierto con el sector privado, quiere atraer inversión extranjera. Pero hay sector privado que lo ve con desconfianza. Creo que es por imagen, porque no es por acciones. Por acciones se ve bastante claro que es una persona de centro y que tiene una agenda de territorializar la democracia o de territorializar el desarrollo. Y eso es una agenda mixtas también, por ejemplo. Agenda del sector privado también. Nosotros en el sector privado quisiéramos que hubiera inversiones en todo el país y que la inversión extranjera no solo viniera a la capital, sino que viniera a todos lados, porque eso va a generar desarrollo, eso va a generar infraestructura, eso va a generar conocimiento, eso va a generar una mejor calidad de vida para todos y queremos que tenga éxito en eso. Entonces, si ese es el discurso, estamos muy bien. Ingeniero, se nos acaba el tiempo. Pero nada más, sí. Si él no nos odia, hay gente que no va a estar contenta. Y si él no odia a los de izquierda... Cuando dice no nos odia es a los empresarios. Digamos a personas de derecha o de libre empresa. Si él no nos odia, genera una costra, una rosca, una cicatriz en las personas de izquierda. Y si no odia a los de izquierda, genera una cicatriz en las personas de derecha. Eso tenemos que reflexionar sobre que tenemos que respetar que las personas piensen como les dé la gana y a que sigan principios y a que digan la verdad. Y a tratar de buscarla juntos es la forma de que podemos facilitarle al presidente que lleve su gestión, porque atacándolo creo que
va a ser muy fácil atacar al presidente, va a ser muy fácil bajar su popularidad, y los que vamos a perder somos los de derecha y los de izquierda. Tomo esto como conclusión, porque veo el reloj y creo que ya no hay tiempo. Sin el creo, no hay tiempo para preguntas. Así que gracias, ingeniero, por haber venido hoy. Bueno, Luis Felipe, encantado.